Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles tenía lugar en la Embajada de Perú, aquí en Francia, un desfile de alta cultura del diseñador de moda peruano Marco Calderón, quien se inspira en los materiales y diseños andinos. Desfile realizado en el marco de la Quincena de Perú en Francia. Yo soy Marco Calderón, yo soy estilista de origen quechua de la cordillera de los Andes de Perú. J'ai fait des études de création de mode en Argentina, au Pérou, puis une spécialisation à Paris. J'ai créé la marque en 2016. Nos créations éveillent les sentiments de sacré par la pureté y la noblesse des matériaux utilisés. Y precisamente para hablarnos de este desfile, de su brillante trayectoria en el mundo de la alta costura, Marco Calderón ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Marco. Gracias por la invitación, Jordi. Buenas tardes. Verdadero placer tenerte aquí entre nosotros después del éxito de ayer, ¿no? Ahí en la embajada. ¿Qué tal? Muchos nervios, me imagino, antes del desfile. Exactamente, es parte de la creación, ¿no? Mostrar los diseños terminados. Ha sido increíble. Aparte, el lugar, la Embajada de Perú en París, es una casa muy, muy linda. Es un Petit Versailles. Así Pequeño Versalles. Pequeño Versalles, así que ha sido fantástico. Permite que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima, pero con orígenes quechuas. Cuéntanos, ¿qué es lo que te lleva al mundo de la moda, de la costura? Son mis abuelos. Mis abuelos son artesanos de los Andes, de la región de Junín, Andes centrales de Perú. Y en vacaciones mi madre nos llevaba a todos mis hermanos a ir a la casa de mis abuelos. Y es ahí donde yo empiezo a admirar y encontrar un mundo fascinante, la simbología de las prendas culturales de los Andes. ¿En qué materiales trabajaban tus abuelos? Mis abuelos hacían alfombras en alpaca, en telar. Conozco muy bien esa fibra y también en alpaca, que es la mejor fibra para realizar prendas de vestir. ¿Habías llegado a trabajar en esos telares, me imagino, manuales de madera? Exactamente, así es. ¿Habías trabajado tú con ellos? Sí, por supuesto, los conozco muy bien. No vas a realizar tus estudios de diseño de moda en Lima porque me comentabas hace unos días que no había y que te vas a Argentina, a Buenos Aires, para hacer estudios. ¿Fue difícil marcharte de Perú para instalarte en Buenos Aires? No, tengo un alma viajera. La primera vez que viajé fue a los 7 años a través de un libro y lo cual fue fácil integrarme y sí, busqué la mejor universidad en esos tiempos, estamos hablando de hace 15 años y era Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, que yo hice mis estudios de creación de diseño. Marco Calderón, tus orígenes andinos te han causado problemas a la hora de entrar en este mundo tan elitista como es el mundo de la moda. Sí, por supuesto, porque aparte yo ofrezco una silueta que está inspirada en la cultura andina y en culturas del pasado. Y soy peruano y soy quechua. Entonces es como un poco contradictorio, ¿no? Para muchas personas. Y sí, he sentido muchas veces el rechazo, ¿no? Pero pienso que sucede en todos los ámbitos. Simplemente que hay que ser constante y continuar, ¿no? Precisamente esos orígenes andinos te dan tu gran originalidad, ¿no? Exactamente, y me permite de poder crear porque yo lo he vivido, yo vengo de esa cultura, entonces me siento muy responsable y un embajador de la cultura andina. Allí en Buenos Aires no había un cierto racismo por tus orígenes. No, nunca lo sentí. Es más, yo gané el premio a mejor diseñador de todo el año de la Universidad de Palermo. Tengo un diploma que me ofrecieron y me inspiré en la cultura andina. En el fondo también es una cultura muy, muy respetuosa de la tierra, de la Pachamama. Estás también surfeando en la moda ecologista, ¿no? Exactamente. Pasa algo muy, muy divertido porque yo tengo una forma de hacer las prendas que tiene 3 elementos que son primordiales para mí, para crear una prenda o una colección. Es la tierra o la Pachamama, porque todo comienza ahí y todo termina ahí. La segunda es la equidad o el Aini,
que en quechua significa reciprocidad. Compartimos todos somos parte de todos. Y el tercer ítem es la espiritualidad, ¿no? Porque tiene la alpaca y la cultura andina tiene algo de sagrado, ¿no? Y creo que todos tenemos eso dentro de nosotros, que hasta el día de hoy no se puede explicar científicamente, pero lo sentimos, ¿no? Estos tres elementos los utilizo para crear mis prendas. André Malraux ya decía el siglo pasado que el siglo XXI sería espiritual o no sería. ¿Tú crees que es un siglo espiritual? Totalmente. Necesitamos ese. Totalmente. Y esto viene a acotación que los mayas en el calendario decía que se terminaba el mundo en el 2013 o el 2012, si mal no recuerdo. Se equivocaron. No se equivocaron, era verdad. Simplemente que ellos, la forma de ver el mundo no es por tiempos. Se terminaba una etapa del mundo y entrábamos a esta etapa que es espiritual y de alta vibración para la tierra. Hablando de etapas, después de tus estudios en Palermo, en Buenos Aires, vas a venir aquí a París. ¿Qué es lo que te hizo escoger la capital francesa y no Milán o Roma o otras capitales mundiales de la moda? Bueno, yo desde que empecé diseño de moda quise hacerlo muy bien y tener un posgrado en Occidente. Yo soy de Perú. Así que estuve entre Inglaterra y París y decidí París porque, bueno, también tengo una pequeña historia de niño. Empecé a leer, a los 10 años leí mi primer libro de un autor francés, Eugène se llama, de honores de Balzac. Y me quedé fascinado con esa historia, entonces decidí venir a hacer mi posgrado justamente por esta razón, ¿no? A París. ¿Qué se siente Mako paseándose por las calles que Balzac describe seguramente en Eugène? Para mí es un sueño saber que estoy caminando o estoy en un café compartiendo con estas calles que estuvo Chanel, que estuvieron grandes creadores del mundo. Entonces me siento bendecido por esa oportunidad que yo tengo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué has aprendido aquí en París? He aprendido mucho la tolerancia, el aceptar a las demás personas, sentirme aceptado, ¿no? Culturalmente me encanta, es una ciudad que vive las 24 horas del día, hay exposiciones por todos lados. De pronto puedo estar en un día mirando a Miró, al siguiente día puedo estar mirando a Picasso y me parece eso increíble, el poder hacerlo y el poder vivir en esta ciudad. Y desde el punto de vista estilístico, ¿ha influenciado en tu manera de hacer moda? Por supuesto. París es la capital de la alta cultura, la alta costura. Y también de la alta cultura. Y la alta cultura también. Aquí nace la alta costura. Entonces, estar en esta ciudad con estos grandes diseñadores, pues obviamente que es una experiencia muy buena para mí. Y es por eso que yo domino lo que yo hago, lo digo que es la alta cultura, ¿no? Porque lo mío es cultural, viene de los Andes, del savoir-faire andino, que tiene mucho tiempo, ¿no? Con toda la parte del tejido y todo lo demás. Y acotar una cosa que es muy importante. La palabra tejer viene de textu, que es latín, y significa tejer. Y la cultura andina no tiene escritura, pero se han equivocado, porque si ellos hacen textiles, significa que tejen. Pero ellos tienen una forma de tejer que es para vestir a las personas, pero vestirlos con conocimiento, que serían los textiles. Y eso es algo que a mí me parece fascinante. Por supuesto. Cuéntanos el desfile de ayer. ¿Qué público vino a verte? ¿Muchos peruanos quizás? Bueno, en este desfile invité muchos a Concept Store de París, muchos buyer de París para que puedan ver la colección y comprarla, ¿no? Hubo asistencia de compatriotas peruanos, por supuesto, y toda la parte del consulado, ¿no? ¿Las élites peruanas crees que van a ser buenos clientes para Mako Calderón? Pienso que sí, tengo muchas respuestas, hay muchas nuevas propuestas que han surgido a partir de este desfile, estoy muy contento y quizás tengo que agradecer, por supuesto, a la Quincena Cultural de París por esta iniciativa y también a Kipu, que está representado por Carlos Amenazaga, que es el director, la directora general Ana Lucía Carvajal y la dirección artística de Kai Ceballos. Este desfile de alta cultura aquí en París quizás sea el primer paso para entrar en ese hermético mundo de la alta costura. Exactamente. Lo que yo hago a través de mi trabajo es una propuesta,
¿no? Una propuesta cultural, es moda humana, es como yo la llamo. Todo está realizado por artesanos de los Andes de Perú. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque la alpaca es un animal que vive en los Andes y tiene más de 10.000 años y no hay ningún problema de contaminación, absolutamente nada. Significa que es una fibra sustentable. Yo mantengo esa tradición, doy trabajo a estas personas, traigo todo esto a París, que es la capital de la moda, justamente porque es una vitrina para el mundo, ¿no? Y lo mío es una propuesta, ¿no? Tu fin es entrar en el circuito de la alta costura. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero nada es imposible. Yo hace 5 años estaba en los Andes a 4.000 metros y ahora estoy en París. Entonces, yo pienso que nada es imposible. Y lo que yo pienso hacia el futuro, o cuál es mi meta, a mí hago prendas de vestir con esta connotación cultural, porque quiero que en todos los armarios del mundo haya un poncho, que para mí es el símbolo de las prendas que yo realizo. Que no sea mío o que sea de otro diseñador, no importa, pero que haya un poncho y que las personas conozcan qué significa un poncho para la cultura andina. Muy importante. No solamente diseñas vestidos, también diseñas vestuario de teatro. No hace mucho estuviste con nosotros defendiendo una obra de teatro con actores y una directora peruana, Key Ceballos, que mencionabas. ¿Es importante para ti diversificarte, hacer varias actividades? Por supuesto, porque es parte de la creación, ¿no? Y era una propuesta súper increíble, y así que por supuesto que trabajé con ella y es un éxito y se mantiene como un éxito. ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos? Inmediatamente, el 5 de diciembre, tengo un vernissage en una boutique muy linda en París. ¿Puedo decir el nombre? Por supuesto. Se llama Fichet y es el 18 Rue Pont Louis Philippe, en el Marais. El 5 de diciembre estoy haciendo un vernissage. Todas las personas son bienvenidas para que puedan ver las cosas que yo realizo. Eso es a futuro. Y el 3 de diciembre tengo un coloquio en una universidad en París para hablar un poco sobre diseño y arte y la cultura andina. ¿Es necesario para un candidato a la alta costura tener un showroom aquí en París? Por supuesto. Por supuesto, porque París cada 2 veces al año vienen diferentes buyers de todo el mundo a ver las colecciones y comprarlas. Entonces uno tiene que presentar para que puedas estar en el mundo, ¿no? Y saber que existes como marca. ¿No te da miedo esos materiales tan caros que se utilizan en la alta costura? Esa elaboración tan minuciosa, esos talleres enormes como Dior y tantas otras marcas. Lo que pasa es que yo realizo alta cultura. No puedo dominarme alta couture. ¿Todavía? Todavía, exactamente. Y lo mío es un poco más, tengo precios abordables, se le llama aquí, justamente para hacer como una democracia a lo que es las prendas de vestir o la moda, porque el sinónimo de calidad no tiene que ver nada con el precio, ¿no? ¿Es demasiado cara la alta costura? Me parece que sí. O demasiada cara y es como un élite para ciertas personas, ¿no? Y me parece que el mundo en este momento no está viviendo eso, ¿no? Por supuesto, ayer, después del desfile, recibiste miles de felicitaciones. ¿Qué es lo más bonito que te dijeron ayer los espectadores de tu desfile? Una señora me dijo: te felicito, me encantó mucho el que hayas puesto como modelos mujeres de diferentes edades y mujeres de diferentes tallas. A lo cual le respondí que para mí la belleza es eso, que todos somos diferentes pero al mismo tiempo único. Y en la moda, para mí la belleza está en todo, ¿no? Todas personas tienen una belleza y eso es lo que me gusta sobre la moda también. No suele hacerse mucho, sobre todo en la alta costura. Las maniquís son anoréxicas la mayoría. Estás en contra de ese dictat de la moda. No tanto en contra, sino lo mío es una alternativa. Yo intento mostrar esto este es mi concepto de belleza o el concepto de prendas de vestir, como te decía, humana, en el cual intento que la persona que se vista y yo que lo creo nos sintamos bien uno al otro, la persona vistiendo y yo creando, ¿no? Lo que no quita la elegancia fantástica de tus prendas. Estamos viendo precisamente las imágenes. Felicidades, Mako Calderón, por este desfile y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Jérémy Vézé y a Joël Kedir, quienes han estado hoy detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.